Bien, deseamos extender un saludo a todos los que nos están viendo en esta oportunidad. Bienvenidos al episodio 1 de este proyecto, el cual hemos llamado Diálogo Sud, donde estaremos dialogando sobre historia, escrituras, doctrinas y prácticas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Yo soy Luis Castillo de Perú y nos acompañan en esta oportunidad Juan Carlos Huertas, también de Perú, y Jorge Albarrán de Chile también. Deseamos presentarles este proyecto para que puedan conocerlo. Voy a compartir en este momento mi pantalla para que puedan conocer. Pueden visitarnos ustedes en las páginas que tenemos que les voy a mostrar. Por ejemplo, nuestra página web se llama dialogosud.site, ¿no? Donde pueden encontrar los episodios que vamos a ir grabando. Y les presento el proyecto, ¿no? Nuestro propósito o nuestra misión es fomentar un diálogo que promueva la fe y una mayor comprensión del Evangelio restaurado de Jesucristo. Ese es nuestro propósito. Ahora, ¿quiénes somos nosotros, no? Somos un pequeño grupo de santos de los últimos días que creemos en el Evangelio restaurado de Jesucristo y deseamos compartir nuestras experiencias y perspectivas, ¿no?, con los demás. Y en cuanto a lo que vamos a estudiar, ¿no?, en estos episodios tenemos varios campos de estudio, ¿no? En este caso trataremos 4 grandes campos de estudio sobre la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿no?, que van a ser sobre su historia, sobre sus escrituras, su doctrina y sus prácticas. Pero también queremos hacer también una aclaración, ¿no? Diálogo Sud es un proyecto independiente, ¿no?, que apoya, pero no es propiedad ni está controlado o afiliado a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y por lo tanto el material publicado por Diálogo Sud es responsabilidad exclusiva de los respectivos autores y no debe interpretarse como que representan los puntos de vista de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿no?, sino representan nuestros puntos de vista, nuestra comprensión acerca de lo que hemos ido aprendiendo y deseamos compartir con ustedes, ¿no? Bien, con esto pequeño como introducción, menciono lo que vamos a tratar el día de hoy, ¿no? El episodio del día de hoy hemos titulado, este es el episodio número 1, y lo hemos titulado Buscar conocimiento tanto por el estudio como por la fe. Y esto que se basa en lo que dice Doctrina y Convenio. Esta escritura el Señor nos manda a buscar conocimiento, ¿no? Si leemos el contexto del versículo, se nos manda a buscar tanto conocimiento espiritual como secular también. Si bien ambos tipos de conocimientos son importantes, tanto el espiritual como el secular, el Señor mismo también ha declarado que el más importante es el conocimiento espiritual. El conocimiento secular lo trataremos en otro programa que también es importante, ¿no? Pero hoy nos concentraremos en lo que es el conocimiento espiritual. Y por ello quisiera leerles una cita como introducción, antes de pasar ya a las preguntas, y que mis compañeros van a participar también. Una cita del presidente Kimball, ¿no?, donde él nos explicó por qué debemos concentrarnos en adquirir conocimiento espiritual. Dice así: el conocimiento espiritual tiene precedencia sobre todo lo demás. Lo temporal, sin la base de lo espiritual, es como una sombra que se desvanece. No tenemos que limitarnos a escoger uno de los dos. Hay oportunidad de adquirir ambos simultáneamente. Entonces me gusta esta cita, ¿no?, porque nos hace ver el presidente Kimball que debemos adquirir ambos tipos de conocimiento, porque así lo ha declarado el Señor. Pero siempre recordar que el conocimiento espiritual es el más importante, ¿no?, en nuestras vidas. Bien, entonces con esta pequeña introducción yo deseo vamos a dirigirnos por medio de unas preguntas que cada uno de mis compañeros van a ir dando su opinión, su perspectiva, y de esa manera vamos a desarrollar el tema el día de hoy, ¿no? Y la primera pregunta es: ¿por qué es tan importante adquirir conocimiento espiritual? ¿Por qué es tan importante? No sé si quieren iniciar, no sé si Juan Carlos o Jorge. ¿Qué piensas tú, Juan Carlos? ¿Por qué es tan importante? Listo. Perfecto. Bueno, el profeta José Smith dijo en una ocasión que es imposible que el hombre se salve en la ignorancia. Y la palabra ignorancia es lo opuesto a sabio o conocedor, ¿no? Entonces, si partimos desde ese punto,
¿Por qué el profeta José Smith menciona esto? Porque para poder realmente salvarnos y poder gozar de las bendiciones eternas de nuestro Padre Celestial, necesariamente debemos obtener el conocimiento de las verdades que Él ha revelado, para que nosotros sepamos cómo conducirnos de tal manera de que podamos llegar a su presencia. El conocimiento, entonces, viene a ser una llave para nuestra salvación. ¿Okay? Y es importante que nosotros podamos buscar el conocimiento que nos va a conducir a la eternidad, a vivir con Dios, ¿no? Que viene a ser el conocimiento espiritual, ¿no? De las verdades eternas que han sido reveladas desde el comienzo de los tiempos hasta este tiempo de la restauración. Muchas gracias, Juan Carlos. No sé si desea agregar algo más, Jorge. Sí, bueno, añadiendo lo que dijo el hermano Huertas, nadie se puede salvar en la ignorancia. Y debemos entender que eso significa ignorancia del desconocimiento de los principios y doctrinas del Evangelio de Jesucristo, tal como han sido revelados. Yo añadiría otra razón porque es un mandamiento. El Señor nos dio ese mandamiento, que debemos buscar ese conocimiento espiritual que Él, solamente Él posee, para que nosotros podamos ser salvados y exaltados. Porque no podemos seguir el modelo de Cristo si no conocemos su doctrina, sus principios para poder aplicarlos a nuestra vida. Son esenciales. Y ahora, más que nunca, yo en ese sentido quisiera decir que hay una doble razón, más ahora, porque el elder M. Russell Ballard, apóstol, dijo lo siguiente, quisiera citar esa parte muy cortita, dice, atrás quedan los días en que un alumno o un hermano o un miembro de la iglesia hacía una pregunta sincera y el maestro respondía, no te preocupes por eso. Atrás quedan los días en que un alumno o hermano expresaba una preocupación sincera y el maestro compartía su testimonio como respuesta para no hablar más del asunto. Atrás quedan los días entonces en que solamente bastaba decir, no te preocupes de este tema, no busques más, no te compliques, porque Satanás está como león rugiente, él está buscando desinformar, él es el gran estafador, él es el gran mentiroso, y lo que va a hacer, como dijo Brigham Young, él dijo, no puedes, Brigham Young en una ocasión dijo, no pueden ustedes mostrarme un principio, una doctrina del Salvador que Satanás no la tome y la corrompa, la desvíe, la combina con mucho error. Entonces ahora más que nunca el adversario está contraatacando, luchando para poder destruir las almas. Por otro lado también El Salvador justamente con su iglesia ahora está haciendo lo opuesto, haciendo lo imposible para poder salvar las almas. Y ahora como estamos en los últimos días, si ya eso es un mandamiento, si ya este mandamiento se rectificó con la restauración, como con la cita que dijo el hermano Huertas, ahora con mayor razón es imperioso que nosotros como miembros de la iglesia entendamos que tiene que ser la prioridad. El conocimiento intelectual de otras áreas es muy bueno, es muy útil y es importante, pero eso tiene que ser secundario a el conocimiento de las cosas espirituales, de la doctrina verdadera, de los principios de cómo aplicar eso a nuestra vida, porque solamente eso nos va a llevar a ser más hombres y mujeres como Cristo y seguir la huella del Maestro. No hay otra forma. El conocimiento es poder y el conocimiento verdadero es poder real. Es cierto, gracias Juan Carlos, gracias Jorge, sí, totalmente de acuerdo con ustedes, ¿no? Quisiera hacer una mención pequeña nada más. Lamentablemente a veces hay una corriente que va en contra de adquirir conocimiento espiritual, ¿no? Entre los santos. A veces, ¿no?, se escucha frases como lo más importante es vivir el Evangelio, no es tanto conocerlo. A mayor luz, mayor condenación, cuando eso no dice la Escritura, y otros tipos de frases más, ¿no?, que desincentivan la búsqueda del conocimiento y el aprendizaje del Evangelio, ¿no? Pero como bien ustedes han citado, el Señor nos ha mandado, ¿no?, buscar conocimiento de su plan, de sus verdades, de sus principios, ¿no? Y sin Él es imposible, ¿no?, a Él, ¿no?
No sé si algo más quieren comentar antes de pasar a la siguiente pregunta. Sí, hermano Luis, yo quería añadir algo. Tomando lo que mismo que usted dice, yo creo que como estaba explicando en un principio, Satanás, él es astuto, él es maligno, él conoce muy bien la doctrina verdadera, pero la tergiversa. Y esta frase que uno escucha de repente más de una ocasión, donde dice mejor no aprendamos más porque a mayor luz, mayor condenación, es una contradicción, porque desde el momento en que yo digo eso, estoy declarando que yo sé que es un mandamiento tener más luz y conocimiento. Sí. Y que por lo tanto yo estoy sabiendo esa luz y conocimiento, yo estoy explicando en contra de la verdad, sabiendo que es así, y más encima declarándolo. Decir eso es una contradicción vital. Entonces, es importante que entre los miembros de la iglesia, sobre todo los más nuevos, nosotros podamos destruir este mito. Eso es una falsedad, porque si realmente tenemos más luz y conocimiento y los aplicamos de la forma correcta, seremos un poquito más como Cristo, tendremos más deseo de hacer lo correcto, más deseo de tomar decisiones como las que Él tomaría si estuviera en nuestro lugar. Entonces, eso sería un crecimiento espiritual. El no buscar este pasto tierno espiritual o esta agua de vida es morir en un desierto. Y eso es lo que el adversario quiere. En cambio, el Salvador, nuestro Padre Celestial, quieren todo lo contrario. Ellos quieren traernos este postre espiritual para que ustedes y yo podamos disfrutar y podamos saciarnos. Porque yo sé sin ninguna duda que es el único conocimiento que puede saciar el alma. Las doctrinas que mezclan principios verdaderos con cosas de los hombres o con cosas del adversario no llenan. Se pueden comer y comer y comer y no llena. Hay un vacío. La persona no crece, no cambia. Pero en cambio, este conocimiento real, como el que Cristo prometió a la mujer del pozo, esa agua de vida, esa es la doctrina. Esos son los principios. Eso es lo que realmente uno le da vida. Y no ser muertos vivientes, como dijo Pablo. Me acuerdo de esta cita de Pablo en la Biblia, cuando dice, cuidado hermanos, porque algunos de vosotros parecéis que estáis vivos, pero en realidad espiritualmente están muertos. Podemos ir a la capilla, podemos leer las escrituras, pero si no aplicamos y vivimos este principio, estaremos espiritualmente muertos. Una última cita, cuando Cristo llama a algunas personas para que lo sigan y algunas personas se escudan diciendo, nos gusta tu teoría, nos gusta tu doctrina, pero no queremos seguirte. Entonces él le dice, bueno, dejad a vuestra padre y a vuestra madre. Entonces ellos le dan esa excusa. No, pero es que tengo que enterrar a mi mamá, a mi papá, tengo que hacer esto otro. Y cuando ella habla de enterrar a sus seres queridos, Jesucristo le dice, dejad que los muertos entierren a los muertos. Lo más importante en el fondo, lo que está diciendo el maestro, es que nosotros tenemos que seguirlo a él. Y la forma de seguirlo a él es conociendo lo que él enseña, conociendo su doctrina. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Jorge. Bien, como les digo, compañeros, en cualquier momento que yo haga una pregunta, pueden ustedes refutar o agregar cosas, no hay ningún problema, ¿no? Antes de pasar al siguiente. Sí, Sí, Lucio, si me permites. Claro, claro que sí. Se me viene a la mente, pues, cuando Adán y Eva probaron del fruto prohibido. El Padre le dijo al Salvador, ahora Él es como uno de nosotros, ahora conociendo el bien y el mal, ¿no? Y Satanás mismo le dijo, ¿no? Cuando tentó a la mujer, ¿no? Se abrirán tus ojos y obtendrás conocimiento, ¿no? Y serás como dioses. Entonces, eso me hace pensar de que todos nosotros, de alguna manera, somos dioses en embrión. Y como tal, necesitamos desarrollarnos poco a poco. Y ese desarrollo viene a través del aprendizaje, ¿no? A través de que nosotros empezamos a adquirir conocimiento tras conocimiento de las verdades eternas. Porque de esa manera podemos llegar a ser como nuestro Padre Celestial y como Jesucristo, ¿no?
personas sabias que toman decisiones correctas y siempre están viviendo mandamientos y leyes, ¿no? Y nosotros podemos, de alguna medida, en alguna medida podemos experimentar lo que es nuestro Padre Celestial y lo que es Jesucristo, ¿no? Cuando nosotros empezamos a llegar a conocer el Evangelio de Cristo, nuestra mente se ilumina y de alguna manera nosotros podemos, como dice en las Escrituras, ¿no? Llegará un momento en que nosotros podemos llegar a conocer y a saber todas las cosas, ¿ok? A través de esa luz que vamos a recibir poco a poco por medio del conocimiento del Evangelio de Cristo, por medio del conocimiento de las cosas espirituales. Muy bien, gracias, Carlos. Yo quisiera agregar solamente para un poco hacer una corrección de lo que muchas veces los miembros esgrimen, ¿no? Para desincentivar el estudio del Evangelio. Estoy a compartir lo que dice Doctrina y Convenios, ¿no? Es sección 82, el versículo 3, ¿no? La cita correcta es porque de aquel a quien mucho se da, mucho se le requiere. Y el que peque contra mayor luz, mayor condenación recibirá. Esta es la cita correcta, ¿no? La cita tergiversada es a mayor luz, mayor condenación. La condenación no es por tener mayor luz, la condenación es por pecar. El pecado es lo que lo condena, no el conocimiento. El conocimiento no nos condena, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado, ¿no? Ok, entonces, compañeros, pasamos a la siguiente pregunta. La segunda pregunta que nos toca analizar es ¿qué significa buscar conocimiento por el estudio? ¿Qué significa buscar conocimiento por el estudio? Porque la cita dice que hay que buscar conocimiento por el estudio y por la fe. Dividámoslo, ¿no? La primera parte, ¿qué significa buscar conocimiento por el estudio? ¿Qué implica eso? ¿Iniciar? Pienso que eso de buscar conocimiento por estudio significa buscar de la fuente, beber de la fuente. Significa ir a las escrituras. Ir a las escrituras, buscar la doctrina, los principios que el Salvador ha enseñado y que nos ilustren a través de la guía del Espíritu cómo poder aplicar estas verdades que el Salvador enseñó. Requiere un esfuerzo de la mente y también requiere una parte espiritual. No podemos solamente confiar en nuestra mente humana que Dios nos ha dado para usarla. Él nos ha dado el razonamiento para que podamos comprender, examinar, retener, analizar. Pero en cuanto a este conocimiento espiritual, el Salvador nos ha enseñado que no basta solamente el conocimiento mental o raciocinio, sino que tiene que ir junto con el proceso revelatorio que uno busca a través de la oración. Si nosotros miramos las escrituras, todos los momentos en que los profetas, y no solamente los profetas, los grandes hombres y mujeres de Dios de la escritura, han encontrado guía, es cuando ellos se encontraban meditando, analizando, escudriñando de la fuente, de las escrituras. Y entonces vemos que Nefi, que Leí y que tantos otros hombres y mujeres justos del Evangelio, en esos momentos es donde están más receptivos a poder recibir la influencia del Espíritu, tanto para recibir un testimonio si no lo tenemos, como para fortalecernos si lo tenemos, o en un momento en que necesitamos luz y conocimiento. Eso es lo que creo que se indicaría por estudiar. Gracias, Jorge, gracias. No sé si quieres agregar algo más, Juan Carlos, o pasamos a Bueno, el conocimiento por el estudio, antes de analizar el detalle de conocimiento por la fe. sí. Bueno, su nombre mismo lo dice, ¿no? Estudio, ¿no? Cuando simplemente nos limitamos a leer, ¿no? A leer no solamente las escrituras, sino también algunas otras fuentes que te pueden explicar
las escrituras, ¿no? Entonces, ese es cuando nos dedicamos a hacer un estudio analítico, sistematizado, ¿no? De las cosas del Señor. Pero muchas personas estudian, ¿no? El Evangelio hoy en día, y muchos estudian las escrituras. Sin embargo, no llegan a la verdad. O sea, no llegan a la verdad porque solamente se están dedicando a estudiar y analizar las cosas. ¿Ok? No están, o sea, están usando el albedrío, pero no están buscando la inspiración, la revelación, ¿no? La confirmación del Señor sobre ese estudio que están haciendo. Y gracias. Para mí eso es la primera parte. Excelente, gracias. Concuerdo con ustedes, ¿no? Requiere un esfuerzo realmente, un esfuerzo intelectual, definitivamente, ¿no? Para poder aprender las cosas de Dios, pero también sabemos que ese no es suficiente, ¿no? Es un inicio, se inicia por ahí, pero no es suficiente. Hay falta todavía la fe, el aprendizaje por la fe. También lo vamos a analizar, ¿no? Pero me gustaría recalcar lo que ustedes mencionaron, ¿no? La importancia de estudiar. A veces, me gustó lo que dijo Juan Carlos, a veces solamente no basta con leer, sino hay que analizar, o como dicen las escrituras, escudriñar, ¿no? Porque una cosa es leer las escrituras o las palabras del profeta y otra cosa es escudriñar, ¿no? Analizar, sintetizar, comparar, investigar, tratar de entender, ¿no? Realmente es así. Bueno, yo quisiera agregar algo. Sí, yo quería agregar lo siguiente, complementando lo que dijo el hermano Huertas, porque realmente el Señor también nos manda no solamente buscar de las Escrituras, sino de todo el libro que edifique y expanda adicionalmente. Sin embargo, también para colocar las cosas en su balanza, las Escrituras tienen algo que no tienen los mejores libros del mundo, y que es que fueron emanados mediante inspiración. Por lo tanto, solamente se pueden entender por revelación personal. No hay otra forma. Si no, sería solamente leer un mero cuento o una mera historia que podría ser muy, muy bonita, con un final feliz o con un desafío, pero no nos cambiaría. Es la fuente de revelación personal necesaria para que nosotros, nuestro estudio, sea lo que nos ayude. Y como dijo el hermano Huertas, es esencial porque no hay otra forma de tener un testimonio de las verdades del Evangelio. Un testimonio intelectual no cambia y tampoco nos va a proteger frente a todos los desafíos que vienen ahora. Los que siempre los santos se han enfrentado y los que estamos enfrentando ahora y los que van a venir ahora, que estamos más cerca todavía de la segunda venida. Necesitamos imbuirnos más en las Escrituras, en extraer los principios, en aplicarlos y pedir que el Señor nos guíe para que nos dé revelación personal a cada uno. De hecho, a mí me conmueve el hecho de que el profeta Nelson, cada vez que él puede, nos exhorta ahora, pero con un énfasis más marcado que quizás los profetas anteriores, a que tenemos que desarrollar una relación personal con Cristo. Personal. Y la fuente, como decía el presidente Kimball, él decía que cuando él estaba desanimado, que era un profeta de hace ya algunas décadas, él dijo que cuando él estaba desanimado, que cuando parecía que los cielos se cerraban, un profeta diciendo eso, él decía que lo único que hacía él era tomar su escritura, hacer una oración y buscar revelación. Si eso es válido para un profeta del Señor, mayormente para nosotros, ¿verdad? Y yo sé que nosotros vamos quizás más adelante a ver el tema de las técnicas de estudio y todo, pero yo quisiera mencionar una cosa que creo que podría servir como muy básico, pero como principio, como punto de principio. Quisiera citar lo que dijo Elder Bernard el año 93, en una charla que él dio que dice cómo adquirir conocimiento espiritual. Y me gustó porque él especificó el estudio de 3 formas. No es que exista solamente una forma de estudiar la escritura, sino que dice que hay 3. Dice, primero, podemos hacer un estudio consecutivo, es decir, de principio a fin. No sé, si quiero estudiar el libro de Mormón, puedo estudiar un capítulo de principio a fin o todo el libro de Mormón de un libro hacia el otro. 2, temático, es decir, también yo puedo estudiar por temas. Y aquí la ayuda a la escritura que la iglesia ha proporcionado son geniales, sobre todo la guía de estudio de la escritura, para iniciar como un comienzo. Y tercero, dice Elder Bernard,
el escudriñar las escrituras, buscando, dice él, cito, conexiones, modelos y temas. Entonces, al estudiar la escritura es maravilloso ver toda esta red, como una red, una tela de araña, donde los principios se conectan uno con otro y forman una maravillosa visión. Y eso, creo que ese sería un buen punto de partida para los hermanos que nos están escuchando, que de repente les cuesta empezar con la escritura, de repente les cuesta entender, pueden hacerlo de una forma, pueden hacerlo de una forma temática o de una forma consecutiva o alternando las dos, porque cada uno tiene su ventaja, para finalmente llegar a la escudriñar. Y según Elder Bernard, escudriñar significa buscar las conexiones entre cada principio, cómo se conecta un principio al otro y cómo yo puedo extraer gracias a eso los principios que a mí me pueden ayudar ahora mediante el estudio y la revelación personal de qué es lo que el Señor me hace sentir, qué es lo que tengo que trabajar ahora en mi desarrollo personal. Gracias, Jorge. Algo más que me gustaría aclarar. Sí, sí. Bueno, existen 3 niveles cuando se trata del estudio de las escrituras, ¿no? El nivel básico es leer, simplemente leer, ¿no? Cuando uno lee, ya sea por la curiosidad o porque, bueno, le han dicho que hay cosas muy bonitas, historias muy simpáticas que puedes aprender. Entonces uno lo lee como si estuviese leyendo alguna revista o cualquier otro texto literario. El segundo nivel ya es estudiar. Estudiar ya cuando es un poco más analítico, ¿no? Cuando comienza a poder buscar la comprensión, ¿no? Lectora, ¿no? Tratar de comprender cada cosa que está leyendo. Y el tercer nivel ya es escudriñar, ¿no? Y escudriñar es algo que es mucho más que estudiar. Por ejemplo, Joseph Smith, ¿no? Es un ejemplo de que él no solamente leía las escrituras, sino también las estudiaba e incluso las escudriñaba. ¿Y cómo se sabe que uno escudriña las escrituras? Por ejemplo, ¿qué hizo el profeta José Smith? Él agarró Santiago, capítulo 1, versículo 5, y se dice, empezó a leerlo, a estudiarlo en su mente, dice, comenzó a meditarla. Y después vino la decisión. Él tomó la decisión de ir al bosque, orar y preguntar a Dios, ¿no? Acerca de las cosas que ya conocemos de la iglesia. Entonces, el escudriñar implica el actuar con fe, ¿no? Y de repente muchos aún no están en ese nivel. Otro ejemplo es con el presidente Joseph Smith, ¿no? En la sección 138 de Doctrina y Convenios, dice que él estaba estudiando Pedro, ¿no? Primero Pedro, sobre la muerte, ¿no? El intervalo entre la muerte y la resurrección, y empezó a estudiar, ¿no? En cuanto a la resurrección de Cristo y todo esto, ¿no? Entonces comenzó, dice, a meditar y a orar, y vino como consecuencia la visión, ¿no? Del mundo de los espíritus, que conocemos en la sección 138. Entonces, cuando nosotros llegamos a ese nivel de escudriñar las escrituras, de escudriñar las cosas, vamos a adquirir realmente el conocimiento que proviene del Espíritu, ¿no? Que proviene del Espíritu Santo, la confirmación de ese conocimiento. Pero pues, si solamente nos dedicamos a leer, ¿no? O a estudiar como si estuviéramos estudiando una materia o un curso de la universidad o algún otro instituto de enseñanza, entonces podemos lograr poco. Pero la idea es que nosotros escudriñemos las escrituras, porque ese es el mandamiento. Gracias, Jorge. Interesante lo que usted ha mencionado, ¿no? La importancia y el papel que tiene el esfuerzo personal de poder estudiar, escudriñar, para recibir mayor luz y revelación de parte de Dios, ¿no? En nuestro aprendizaje de las verdades espirituales.
Y justamente viene la otra pregunta, aunque ya en parte lo contestó Jorge. ¿Cuáles son las fuentes, a qué fuentes debemos recurrir? ¿Cuáles son las fuentes válidas para adquirir conocimiento espiritual? ¿Hay una sola fuente? ¿Hay dos? ¿Hay tres? ¿Cuáles son esas fuentes válidas para adquirir el conocimiento espiritual? ¿Qué piensan ustedes? Yo empiezo. Sí, adelante. Bueno, las escrituras mencionan de que Dios es la fuente de toda verdad, que Él conoce todas las cosas. ¿Ok? Entonces, de una manera particular, cuando menciona de que Dios conoce todas las cosas, veo a Dios no solamente como el Padre, sino como la Trinidad, la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son la fuente de toda verdad y conocen todas las cosas. Y de ahí, quiero partir desde ahí, en Nefi se dice de que predicaban de Cristo, enseñaban de Cristo, ¿no? Proclamaban acerca de Cristo, a fin de que los hijos de las personas a quienes enseñaban supiesen a qué fuente recurrir. Entonces, esa fuente es Jesucristo, nuestro Padre Celestial y el Espíritu Santo. Y esto, y ahora, si bien es cierto, solamente hay una fuente, hay tres canales que son muy importantes. Uno viene a ser las Escrituras, ¿no? El Salvador dijo: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que ahí tenéis la vida eterna, porque ellas dan testimonio de mí. O sea, uno de los canales o de la fuente, si queremos llamarle, son las Escrituras mismas. ¿Ok? Otra de las fuentes o los canales por donde viene toda la verdad son las declaraciones de los profetas y apóstoles que el Señor ha llamado y ha investido con poder y con conocimiento de las verdades eternas. Y una tercera fuente, me atrevería a decir, que es la revelación personal, que es por medio del Espíritu que podemos conocer la verdad de todas las cosas, como lo dice Moroni, ¿no? Y por el poder del Espíritu podréis conocer la verdad de todas las cosas. Pero ese poder del Espíritu viene a uno cuando uno ora y pregunta y conversa con Dios, viene la confirmación a través del Espíritu. Entonces, porque si nosotros no recurrimos a Dios para buscar conocimiento, todo lo que nosotros leemos simplemente queda en la parte intelectual, más no en la parte espiritual. Entonces, para mí hay esos tres canales por donde llegan las verdades y el conocimiento espiritual: las Escrituras, los profetas vivientes y la revelación personal. Gracias, Juan Carlos, gracias. No sé si esa será algo, Jorge. Sí, yo quisiera añadir un cuarto canal. Adelante, Un cuarto canal. Yo me acuerdo hace más o menos 15, 20 años atrás, cuando recién Internet llegó y se hizo masivo, le preguntaban a los líderes de la iglesia si también la iglesia iba a tener una página web. En ese momento la iglesia no la tenía y decían que oficialmente declararon que estaban en proceso de discutir y ver las posibilidades de si la iglesia implementaba una página web. Finalmente la iglesia sí lo hizo, y yo estoy seguro que eso fue hecho por revelación, porque realmente es una maravillosa fuente. Y esto es fantástico, porque nosotros como miembros de la iglesia tenemos las escrituras, tenemos la revelación personal, tenemos las declaraciones proféticas, pero además tenemos una maravillosa biblioteca donde podemos encontrar la fuente oficial. Y eso es, primero, la página oficial de la iglesia. Y este es un consejo para todos los miembros, que si de repente algunos miembros escuchamos alguna cosa, algún rumor o alguna tergiversación de algo, no estamos seguros, la forma correcta es ir a la página de la iglesia. Incluso la página de la iglesia tiene una sección que se llama algo así como conferencia de prensa, donde ahí la iglesia toma diversos temas y tópicos de las cosas que están pasando incluso en este minuto, ¿ya?
con los eventos que vemos en la parte de los eventos mundiales, la iglesia también está continuamente indicando pasos, sugerencias, estrategias, guía para nosotros. Ahora, la iglesia también colocó en su página lo que se llama la Biblioteca Azul, o Biblioteca de la Iglesia. Esa biblioteca es maravillosa. Y yo quisiera mencionar un par de manuales, aparte de los manuales, también ahí están la mayoría de los manuales de la iglesia están ahí. Cualquier miembro puede ir y buscarlo. Cualquier maestro puede hacer su clase y bajar eso. La iglesia no tiene nada oculto, eso es lo maravilloso. Está toda la parte oficial ahí, llegar y buscar, cosa que antes, cuando uno pensaba esto hace 20 años, era imposible. Y una de las cosas que ellos han declarado justamente con la cita que yo hice al principio es que como Satanás está atacando tan fuertemente, el Señor también a su vez coloca estos medios. Ahora, dentro de los manuales, documentos que yo quisiera mencionar, en primer lugar está la guía del estudio de la Escritura. Esa es la partida básica. Principio del Evangelio, en segundo lugar. Junto con eso, la sección de temas del Evangelio. Y yo lo dividiría en dos partes, que son los ensayos que ahí se han colocado sobre los temas del Evangelio, más en expansión. Segundo, los tomos 1 y 2 de la serie Santos, que es como una especie de actualización de la historia de la Iglesia, que es importante que la conozcamos, que es maravillosa, que es desafiante, que es un testimonio cuando uno la lee y la estudia. Y luego, los ensayos del Evangelio, donde incluso la iglesia ahora está abierta, que tiene temas que pudieran considerarse delicados y que ahí están explicados. Y que más encima la iglesia ha solicitado a eruditos sud, hombres y mujeres fieles, a que puedan contribuir en la elaboración de estos ensayos sobre diversos temas que permiten que cualquier miembro de la iglesia, cualquier investigador pueda ir y ver, y pueda ver y entender y comprender. Y con el estudio, con el análisis y con la revelación personal, la mente se expande, se puede tener un testimonio más firme y también un testimonio intelectual, aparte del espiritual, al estudiar todo este material maravilloso. Hace poco me di cuenta de que la iglesia ha incorporado un montón de nuevos cambios, de nuevas adiciones a esta biblioteca del Evangelio. Y más encima, hermanos, la ventaja es que puede caber aquí en la palma de la mano. O sea, cómo el Señor lo hace más fácil, nos coloca casi aquí en bandeja esta maravillosa biblioteca, que yo me acuerdo años atrás, los hermanos que son más antiguos, que realmente uno tenía que andar con los libros así, era una tremenda complicación, ya andar solamente con los libros canónicos. Aquí está todo, y está más. Y lo que es mejor, está actualizado, se actualiza constantemente. Es maravilloso, hermanos y hermanas, yo les invito a que nos empapemos, a que busquemos y investiguemos, escudriñemos aquí en todo este maravilloso material. Realmente una orientación inspirada de la primera presidencia en la creación de la página de la iglesia oficial y en todo este material que ahí está para nosotros. Excelente, Eso, gracias Jorge. Bien, solamente antes de pasar a la siguiente pregunta va a ser, eh, ¿qué peligros hay si recurrimos a fuentes apóstatas o críticas a la iglesia, ¿no? Pero antes de esa pregunta quisiera agregar algo más a lo que ustedes mencionaron. Hay un discurso que dio el elder Ballard a los maestros de seminarios e institutos, que habla de los desafíos de los maestros en el siglo XXI, ¿no? Y es justo lo que ustedes mencionan, ¿no? En las escrituras el Señor nos manda a estudiar de los mejores libros, como ustedes bien dijeron, ¿no? Y aquí nos dice el Ballard, ¿no? Los mejores libros incluyen las escrituras, las enseñanzas de los apóstoles, de los profetas y apóstoles modernos, como ustedes bien lo señalaron también, ¿no? Y me gusta porque agrega aquí acondicionamiento muy corto, ¿no? Y la mejor erudición subdisponible. Me gusta ese agregado, ¿no? Y ahí tenemos... también, me encanta. Sí, entonces me gusta eso porque ya tenemos, agrega una fuente más, claro, es una fuente de ayuda, no reemplaza, ¿no? Pero las escrituras, como ustedes bien han mencionado, las enseñanzas de los apóstoles y profetas, y agrega un tercer elemento, que es la mejor erudición subdisponible, ¿no? Los trabajos de los eruditos que nos dan, los eruditos no nos van a enseñar la doctrina de los principios, eso nos enseñan las escrituras y los profetas y apóstoles, pero sí los eruditos nos van a dar el contexto histórico
el contexto cultural, los detalles, ¿no?, que nos ayudarán a comprender mejor tanto las escrituras como las enseñanzas de los profetas también, ¿no? Y por supuesto, agregar ahí lo que dijo, muy bien señaló Juan Carlos, ¿no? Finalmente la revelación personal, ¿no?, la guía del espíritu, que eso es clave para no ser engañados, ¿no?, para poder discernir, ¿no? Entonces, ahí viene la segunda parte. Ya vimos las fuentes válidas para adquirir conocimiento espiritual. Y también me gustó lo que hizo Jorge a mencionar eh, los recursos digitales que ha proporcionado la Iglesia, ¿no? Me gustaría, si me lo permiten, compartir con los compañeros, con los hermanos, lo que mencionó Jorge en cuanto a por ejemplo, en la página web de la Iglesia. Solamente escriben arriba en español noticias.laiglesia-de-jesucristo.org y encontramos la web de la Iglesia, pero no la parte, está la parte que es para los medios de comunicación, ¿no? Y aquí menciona lo que dice Jorge, están las noticias actualizadas, y lo que más me gusta es que acá donde dice recursos, hay uno que dice temas e información. En temas e información yo puedo buscar cuál es la posición de la Iglesia en los temas actuales, ¿no? Por sobre la literatura mormona, libertad religiosa, por ejemplo, ¿no? Sobre el aborto, ¿no? Tenemos acá el aborto, sobre las adicciones, el abuso y maltrato de menores. O sea, realmente es un gran recurso para conocer la posición de la Iglesia en muchos temas actuales o polémicos también, ¿no? Eso es una gran herramienta, ¿no?, para nuestro estudio, ¿no?, para nuestras preguntas. Y la otra gran herramienta es la que ya mencionó Jorge también. En este caso es la biblioteca del Evangelio, ¿no? Esta biblioteca del Evangelio, por supuesto que las escrituras tienen precedencia, ¿no? Las escrituras, donde sacan las conferencias. Pero aquí viene lo que dijo Jorge también, en la parte de restauración e historia de la Iglesia. Queremos conocer más de la historia de la Iglesia, aquí tenemos muchos recursos, ¿no? Santos de tomos 1 y 2, las revelaciones en contexto, para comprender mejor no tiene convenios, ¿no?, el contexto en que se reciben las revelaciones, temas de historia de la Iglesia, ensayos sobre temas del Evangelio, el manual de instituto de historia de la Iglesia, un manual de historia muy amplio, en fin, realmente muchos recursos. Y también, como ya se mencionó, en temas del Evangelio encontramos también, ¿no?, temas del Evangelio y ensayos más amplios de algunos temas polémicos o preguntas que a veces se hacen a los miembros de la Iglesia. Los recursos, tenemos muchísimos recursos realmente para estudiar, ¿no?, y profundizar nuestra comprensión de la doctrina, los principios y las prácticas del Evangelio, y también, ¿por qué no?, la historia de la Iglesia, ¿no? Bien, entonces la pregunta que quedamos era... Luis, Sí, ¿puedo sí, agregar algo más? Una cosa muy claro, pequeña, sí, claro. complementando lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, esa parte que tú mostraste de ensayos de temas de evangelio, donde se expanden sobre ciertos temas delicados, es un testimonio adicional de que nunca ha sido un pecado hacer una pregunta. Esta iglesia se restauró gracias a la pregunta de un joven. Entonces, yo quisiera decir lo mismo de la iglesia, que no es un pecado tener preguntas del evangelio, porque uno no pregunta para atacar, uno pregunta porque quiere buscar, porque quiere entender, porque quiere comprender, porque siente que es verdad y quiere complementar. Y eso es que la iglesia hace. La iglesia toma estos temas, le da la respuesta, toma a los mejores eruditos, hombres sus de fe, y los coloca. Quizás lo que yo quisiera terminar con esto es que el principio que a mí me ha ayudado, y yo creo que nos serviría a nosotros, es que, como decía Pablo, estudiarlo todo, retener lo bueno. Yo añadiría lo siguiente: si encontramos todo conocimiento externo de la Escritura que nos ayuda a comprender más sobre la historia de la Iglesia, sobre temas que de repente no entendamos del todo lo que ayude, complemente, expanda, lo tomamos. Todo aquello que vaya en contra de lo que ya ha sido revelado, inmediatamente lo abandonamos, porque no edifica, no expande, son tinieblas. Entonces, creo que este principio es básico, ¿ya? Y que quede muy claro que no es un pecado buscar e investigar. Tenemos esta maravillosa fuente, que hace un par de años no la teníamos tan a la mano, y más encima actualizada. Tenemos que aprovechar estas bendiciones que el Señor nos pone en nuestras manos, todo para nuestro crecimiento espiritual. Eso, hermano Luis. Gracias, Jorge. Bien, entonces, ¿qué diríamos entonces ante, no sé si Juan Carlos nos puede ayudar, cuál es el peligro si los miembros de la Iglesia, en nuestra búsqueda de conocimiento espiritual, empezamos a buscar o a leer literatura o fuentes apóstatas o críticas en cuanto hacia la Iglesia? ¿Qué peligros? Yo le doy paso al hermano Huertas. Sí, adelante. Sí. Dices tú, Juan Carlos, ¿cuál es el peligro de recurrir a fuentes apóstatas o críticas en cuanto a la Iglesia?
Perdón, ¿puedo repetir la pregunta? No la escuché Ya, claramente. perdón. No, me refería a que qué peligros hay si a nuestra búsqueda de conocimiento recurrimos a fuentes de apóstatas o críticos en contra de la iglesia y del evangelio restaurado. Bueno, definitivamente hay muchos peligros porque, como dije en mi intervención anterior, lo que va a mantener a una persona firme en la fe en Cristo va a ser el que tenga un testimonio del Evangelio de Cristo. Cuando una persona no tiene un testimonio claro, o sea, un testimonio real, y solamente vive con luz prestada, entonces el recurrir a fuentes que contradicen los principios, la doctrina y las enseñanzas de Cristo y de la Iglesia, fácilmente puede dejarse envolver por ello y caer. ¿Por qué? Porque no tiene una confirmación espiritual de las verdades eternas. Entonces, ese es el peligro que corre a aquellas personas que no van a la fuente real, ¿no? Sino van a fuentes que como dice, como dicen tanto algunos dichos, ¿no? No van a las fuentes que dan agua dulce, sino van a las fuentes que dan aguas amargas, ¿no? Eso es lo que estaba mencionando. Ok, gracias, Juan Carlos, gracias. Jorge, no sé si algo más en cuanto a peligro de estas fuentes apóstatas o críticas para recurrir a ellas o acceder a ellas. Justamente estaba buscando la cita del libro de Mormón, la escritura específica, donde hablaba de estos peligros. Y como mencionó el hermano Huerta, el peligro es que nosotros nos podemos confundir. Satanás es el padre del engaño, el padre de la mentira, y lo que él quiere es provocar confusión. Si sentimos confusión, eso no viene de Dios. Y bueno, finalmente nos termina desviando, como el sueño de Leí, estos, ¿cómo se llama? Esta niebla que había, ¿verdad? Que los que entraban en ella al final se confundían, perdían el curso y se desviaban. Creo que es un ejemplo muy, muy gráfico. Entonces nosotros podemos ser engañados también, tenemos que tener mucho cuidado. Y por eso que tenemos que acudir a la fuente. Si no lo hacemos, si no acudimos a la fuente, si no aplicamos estas cosas, estamos en peligro de ser desviados fácilmente. Las escrituras dicen que incluso van a surgir falsos maestros entre nosotros en los últimos días, fuera de la iglesia, dentro de la iglesia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Yo creo que una buena medición sería la siguiente. Voy a poner una situación muy, muy hipotética. ¿Qué pasaría si imaginamos que nosotros volvemos de la pandemia y volvemos a nuestras clases normales con todos los cuidados que hay que tener y de repente entra un maestro nuevo a la clase de escuela dominical adulto y empieza su clase? La pregunta es, nosotros, miembros de la iglesia, sentados ahí en esa clase, ¿podríamos darnos cuenta cuál es la doctrina correcta y si el maestro está enseñando su propio pensamiento? Si fuese así, ¿podríamos nosotros con amor y cuidado y reverencia y respeto hacerle ver al maestro que eso no concuerda? ¿O podríamos ser fácilmente engañados porque simplemente no estudiamos la escritura? Yo quiero solamente añadir que otro punto es que tenemos que tener cuidado con nosotros mismos porque también nosotros nos podemos engañar al creer que con el poco conocimiento que tenemos ya es suficiente. El término superchería sacerdotal que habla en el libro de Mormón se refiere a que los hombres y también mujeres pueden constituirse a sí mismos en luz y reemplazar la luz de Cristo por la luz de uno, ser mortal, inconstante, sin ningún poder para nada. Entonces, por ese motivo, debemos colocar nuestra confianza y que el poder de la expiación es que nosotros nos puede cambiar, el amor de Dios, pero no nosotros no tenemos ningún poder. Entonces, mientras nosotros tengamos esa claridad, vamos a tener mucho cuidado y vamos a tomar todas las precauciones para no ser engañados. Gracias, Eso gracias, es. Jorge. Sí, definitivamente, ¿no? No estamos libres de poder ser engañados, ¿no? No somos inmunes al engaño, ¿no?
Y justamente una de las preguntas, ¿no?, que seguía era, ¿cuál es el peligro de estudiar el Evangelio solamente de buscar aprender el Evangelio solamente por el estudio? Pues de empezar a mí, ¿no? Cuando solamente me dedico a querer como entender el Evangelio solamente desde el punto de vista intelectual nada más, hay cosas que no voy a poder entender. Además que hay cosas que Dios no ha revelado. Entonces no voy a poder comprender todas las cosas, porque hay cosas que se han revelado, e incluso de las que se han revelado, hay cosas que aceptamos por fe, ¿no? Porque no comprendemos todavía cómo se efectuaron. Por ejemplo, la expiación misma, ¿no? La resurrección, la creación, temas que Dios no ha revelado, detalles de ellos, ¿no? Entonces, el intelecto por sí solo no nos va a brindar la comprensión que necesitamos, ¿no? Entonces, el intelecto es un inicio, pero no lo es todo, ni es suficiente tampoco, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con estudiar solamente desde el punto de vista intelectual. A mí me pasaba cuando venía a la iglesia, quería todo, cuando intentaba leer, leía todos los libros de la iglesia, pero me di cuenta que estaba buscando yo comprender todo solamente en forma intelectual nada más, ¿no? Y había abandonado el uso de la fe en el estudio, ¿no? Y me di cuenta que estaba alimentando mi mente, pero no mi espíritu, ¿no? Entonces tuve que hacer un cambio de ello, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, aquellos que les gusta estudiar el Evangelio, la doctrina, eh, la razón, el intelecto es bueno, de hecho debemos usarlo, pero no lo es todo, ¿no? Tampoco es suficiente, es incompleto, ¿no? Y Yo creo que son como ambas piernas. Una pierna es la fe y la otra es el estudio. No podemos caminar con una sola, necesitamos las dos. si no cojeamos y nos Claro, caemos. exactamente. Cogemos y tenemos riesgo de que podemos caernos. Sí, sí, por supuesto que sí. Y justamente ahí viene la siguiente pregunta, que es, ¿qué significa buscar conocimiento por la fe? Eh, Creo que eso significa lo que tú justamente acabas de mencionar, que tenemos que entender, aquí estaba tratando de buscar Ujú. lo que había mencionado la del Ballard, que no lo puedo encontrar en este minuto, pero básicamente él señala de que tenemos que tener punto de partida que las escrituras contienen las doctrinas y principios esenciales necesarios para nuestra salvación y exaltación, pero no contiene toda la verdad. Eso solamente la tiene Dios. Entonces hay muchas cosas que nosotros no vamos a comprender ni con nuestra parte intelectual. Es imposible porque Dios es como alguien que contiene un puzzle, estos puzzles maravillosos de 1000 piezas, y Dios tiene todas las piezas, pero el hombre no. Incluso es tanto que Dios tiene que revelar el pedacito que falta, porque cuando nosotros tratamos de construir este rompecabezas de 1000 piezas, nos encontramos que hay varias partes, hay varias piezas que no están, y que solamente el Señor les puede entregar, y no la entrega juntas, sino que la entrega un poco aquí, un poco allá, pero tampoco la entrega todas. Entonces van a haber preguntas que no van a tener respuesta simplemente porque el Señor no ha declarado, no ha mostrado cuál es esa pieza que falta. Mientras eso no suceda, dijo José Smith que nosotros no estamos obligados ante el Señor a responder por una revelación que Él no ha dado, y que Él considera que no es necesario que recibamos. Lo importante es lo esencial que nos entrega la Escritura. Si queremos aprender más, perfecto, pero lo que esté más externo no es esencial. Lo esencial son los principios del Evangelio que Él ya ha enseñado. El libro de Mormón que tenemos que todavía estudiar para no caer bajo condenación. Eh, este, Disculpa, me perdí un poco en el punto. ¿Me puedes repetir la? No, no, era estudiar por la fe. Claro. Entonces me gusta mucho el consejo que dio la hermana McKay, que era esposa del presidente David McKay, un profeta también hace varias décadas. Y la esposa del profeta, incluso ella tenía preguntas, pero ella ejercía muy bien la fe. Entonces ella dijo lo siguiente, lo dijo en un discurso, no tengo la cita en este minuto, pero ella dijo: cuando encuentro una pregunta que no puedo responder, dijo ella, la dejo en mi estante, sigo adelante, camino en el Evangelio, y luego, ¿qué es lo que pasa? Pasa un discurso, una sacramental, en una oración, en un himno incluso, o en un estudio de la Escritura, llega la respuesta, llega la percepción, y entonces decía la hermana: ahora entiendo. O un profeta declara algo en la conferencia general, y ahí se hace la luz.
meditación, análisis, revelación. Entonces dijo la hermana, ya que encontré la respuesta a esto y fui guiado hacia ella, tomo esto y lo dejo listo porque ya está. Y luego si aparece otra pregunta, la guardo ahí hasta que llegue el momento. Y eso es lo que tenemos que hacer. Eso es con fe porque nosotros no podemos demandar al Creador que nos dé todas las respuestas como nosotros queremos en el minuto en que nosotros deseamos. Eso sería un tremendo orgullo. El orgullo que tiene el adversario. Un orgullo sin límites. Nosotros no podemos pedir al Señor o exigirle que nos responda a todas las preguntas que nosotros queremos y en la forma y en el momento que nosotros deseemos. Es algo ridículo. Como siervos del Señor, ni siquiera Cristo preguntó todo al tiro. Él no lo hizo. Recordemos que él fue a los 33 años. 33 años pasaron antes que él, 30 años, antes que él iniciara su ministerio, a los 30 años, como era la costumbre judía, él recién en ese momento está preparado para ir al desierto, no para ser tentado, sino para estar con Dios y recibir revelación. Entonces, si el Hijo de Dios nos da ese modelo, también es un modelo que se aplica para nosotros. Debemos caminar por fe, saber que algunas respuestas el Señor no las ha revelado, y mientras no las revele, no estamos obligados a responder ante ellas, y tampoco son esenciales para nuestra salvación. Pero el Señor en algún minuto, según su sabiduría, Él nos va a revelar aquí o allá aquello que sí necesitemos, y muchas veces sí, nos va a responder las preguntas que buscamos con fe. Porque esa pregunta, una vez que la responde, fortalece nuestra fe, nos da mayor visión y un mayor compromiso de aplicar aquello que hemos aprendido. Gracias, Jorge. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Definitivamente el conocimiento por el estudio y por la fe, ¿no? Por el estudio, tratar de conocer, de investigar todo aquello que podemos encontrar, ¿no? En las fuentes que ya hemos mencionado, ¿no? Y cuando encuentro algo de lo que está revelado, que no lo comprendo, ejerzo mi fe y espero en Dios que algún día lo podré entender, ¿no? O incluso cosas que no se han revelado, también ejerzo mi fe para poder esperar que en el futuro se revelarán, ¿no? Esas verdades, ¿no? O esos temas que podemos tener interrogantes, ¿no? Excelente. Ya casi para terminar, las últimas preguntas serían solamente... Sí, ¿puedo agregar algo más? Sí, sí, claro. Una escritura para consolidar todo esto, una Sí. escritura que está en Mosías, creo que Mosías 3, donde dice, creed que Dios vive, creed que Él existe, creed que Él tiene todo poder y que comprende todas las cosas que el hombre no puede comprender. Eso es fe. Nosotros depositamos nuestra fe en el Creador. Sabemos que Él vive, sabemos que Él lo sabe todo. Y depositamos nuestra fe en que si no nos responde algunas cosas que no ha revelado, está bien. Caminamos adelante sabiendo que Él, en su sabiduría, nos va a indicar y nos va a fortalecer, etcétera, etcétera. Y lo que sí conocemos y sí sabemos, vivirlos, ¿no? Sí. Ese es el gran desafío, que lo Perfecto, poco ¿no? que tenemos, lo poco que sabemos, lo podamos vivir. Yo creo que eso es lo que al final se nos va a evaluar. No se Claro. nos va a ver en el día del juicio decir, oye, ¿cuántos manuales te leíste? ¿Cuántos libros de ciencia, de arqueología leíste? No, Él nos va a preguntar, bueno, ¿hiciste esto? ¿Esta luz que yo te di la aplicaste? Es la parábola de los talentos. Al que dio 1 le va a pedir 2, al que dio 5 le va a pedir 10. Sí, totalmente. Sí. Muy bien. Y las últimas preguntas nada más, Jorge, para terminar. Sí, adelante, ¿no? La penúltima es, ¿cómo ha fluido? Ya estas son más personales. ¿Cómo ha influido en nosotros nuestra búsqueda y nuestro aprendizaje del Evangelio a través de estos años? ¿De qué forma ha influido en nuestras vidas? Yo menciono algunas cosas y de ahí se que Jorge las mencione, ¿no? Disculpa, ¿empiezas tú entonces? Sí, sí, yo empiezo. Por Sí, favor, ya. sí. En mi caso personal, para mí el conocimiento del Evangelio ha sido un ancla para mí, ¿no? O sea, así lo puedo, si pudiera resumirlo en algo, para mí ha sido un ancla. Ante las adversidades, las dificultades, al conocer acerca de Dios, del plan que tiene para nosotros, del papel de Jesucristo en este plan, me ha ayudado a permanecer, ¿no? Y cuando estaba a punto de naufragar, me he aferrado a ese conocimiento que tengo del Evangelio de Jesucristo, ¿no? Yo lo resumiría en eso, ha sido un ancla para mí realmente, ¿no? Un ancla que me ha mantenido en todos estos años, ¿no? Que no han sido fáciles, ¿no? Todos pasamos por pruebas y dificultades. No sé si algo quisiese agregar, Jorge, por esto. Wow,
yo creo que no podría expresarlo mejor que tú. Solamente añadiría que en mi caso, yo comparo lo que yo veía lo que yo veía de la vida, del mundo, del por qué estábamos aquí, de dónde vinimos. Antes de conocer el Evangelio, lo comparo con cómo la visión que recibí gracias al Evangelio me ha cambiado. Me ha cambiado tremendamente. Es un giro en 180 grados, me refiero a la visión. A la visión. Por ejemplo, antes de conocer el Evangelio, nunca entendía yo por qué tenía que haber un Cristo que bajara y fuera asesinado por nosotros. No entendía por qué. Y así tenía muchas preguntas que estoy seguro que muchos de los miembros de la iglesia tenían antes de conocer el Evangelio. Cosas que no entendían y que de repente yo no entendía por qué algunos ministros de otras religiones decían que teníamos que arrepentirnos, si no seríamos castigados. O sea, una visión que en ese momento uno no entiende porque es tan distorsionado de lo que realmente es el Evangelio. Dios no es un Dios que se deleita en castigarnos, no. Me recuerda un poco estos discursos que José Smith escuchó en el siglo XVIII cuando él iba a todas estas juntas para buscar la verdad. Y uno de los típicos discursos, me acuerdo que había un gran ministro en ese tiempo que era famosísimo, un ministro que decía, hacía la siguiente comparación, y ilustra un poco el error que hay cuando no tenemos la palabra revelada, cuando la iglesia no se había restaurado, cuando nosotros no conocemos la verdad. Entonces el ministro enseñaba, decía, nosotros, decía él, somos como un leño. Imagínense que ustedes están haciendo fuego y están con un leño. Y cuando ustedes sacan un leño para colocarlo y colocarlo ¿cómo se llama? En la combustión, ¿verdad? Ustedes ven que hay una hormiga. Entonces el ministro decía, nosotros somos esa hormiga. Y el Señor toma este leño y lo coloca en el fuego. Y así seremos quemados. ¡Wow! O sea, qué esperanza hay con eso. Y me acuerdo que una vez estuve en el fallecimiento de una prima, entré allí y fuimos al funeral y había un ministro. Y cuando él dio un discurso, él se colocó al lado de la tumba de esta persona, una prima muy querida, y durante 15 minutos habló un ministro para decir, para decir que no teníamos esperanza, para decir que nos pudriríamos en la tierra y que no tendríamos mayor posibilidad de arrepentimiento. ¿Cuántos errores hay en el mundo? Qué bendecidos somos a tener el Evangelio, porque el Evangelio nos muestra la doctrina perfecta, maravillosa. Si yo algo he aprendido es que uno, es verdadera. Segundo, es muy clara. Tercero, más encima, es muy lógica. El cuadro se aclara. Y al igual que tú, dentro de todos los desafíos que nosotros pasamos en nuestra vida, creo que también ha sido un ancla. Ha sido un ancla para mí. Porque, y una cosa que me encanta de esto es que el Evangelio a uno le da una ruta clara y precisa. De tal manera que si uno la estudia, uno sabe al tiro cuándo se empieza a desviar. Me acuerdo cuando al presidente Hinckley le preguntaron sobre los alumnos de Brigham Young y sobre la ley de castidad. Unos reporteros habían venido a preguntar cómo los mormones vivían esta supuesta ley de castidad. Entonces le preguntaron al presidente Hinckley cuál era la línea divisoria entre pecado y no. Entonces le dijo el reportero, como para tratar de confundir al profeta, le dijo, porque nosotros fuimos al campus de la BYU, de la Universidad de la Iglesia, y tomamos un grupo de alumnos mormones y le preguntamos, oiga, ¿y dónde está el límite para la ley de castidad? ¿Cuándo es pecado y cuándo no? Y encontramos que algunos jóvenes no lo sabían. No sabían qué responder. Entonces llegan y con eso van donde el profeta, ¿ya? Para decirle, bueno, parece que ustedes no le enseñan muy bien. El profeta llega con mucho amor, con mucha claridad, le dijo, estimado periodista, le dijo, mire, la cosa es muy clara y le explica todo simplemente. Y al final dice el profeta, el Evangelio da la clave, da la pauta, da la conducción, y nosotros sabemos y más encima el Espíritu nos indica cuando estamos haciendo algo que no es correcto. Nadie puede justificarse. José Smith, y con esto termino, José Smith dijo en una ocasión que cuando nosotros ingresamos al Evangelio, ya dejamos de ser neutros.
ya damos un paso al lado del Señor. Y cuando lo damos, ya dejamos de ser neutros. Cuando estábamos en el mundo, no teníamos el Evangelio, no teníamos, estábamos perdidos, ¿verdad? Pero cuando traspasamos y y entremos al Evangelio, ya no somos neutros, ya sabemos cuál es la verdad, sabemos dónde están los límites. Y si queremos justificarnos es solamente porque estamos viendo que el sol brilla y estamos diciendo que no está brillando. Es una hermosa pauta, es un ancla. Por eso decía el libro de Mormón que el Evangelio es realmente una piedra, una roca. Eso, es maravilloso, es verdadero, Entonces, bueno, completamente. por eso lo que has agregado, ¿no? Podemos mencionar que el Evangelio es como un ancla, como una roca, fundamento, como una lámpara, ¿no? Como dice, lámpara a mis pies, Oh, lámpara a sí. mi camino, a mis pies son tus palabras, ¿no? Es todo eso el Evangelio de Jesucristo. Es como también, el Evangelio de Cristo es como el agua viva, ¿no? Porque nos llena nuestro espíritu, ¿no? De las cosas espirituales, de las cosas de Dios, ¿no? Satisface nuestra hambre espiritual, ¿no? El conocimiento del Evangelio, ¿no? Nos llena de gozo, ¿no? Bien, entonces terminamos con la última parte de Jorge. Bueno, Juan Carlos no lo tenemos porque no estudió conexión, y ya lo traeremos en el próximo episodio. En este caso, la última pregunta es, ¿qué advertencia y o consejo tendríamos para aquellos que inician en su búsqueda de mayor conocimiento de las cosas espirituales o a aquellos que ya han emprendido esa búsqueda? Como nosotros, ¿qué advertencia o qué consejos o ambos podríamos brindar para terminar? Bueno, Entonces, yo creo que de mi experiencia yo sacaría las dos cosas que he mencionado a través de esta conversación que hemos tenido, que acudir a las fuentes oficiales. Además, como dijo el hermano Huerta, de la revelación personal. O sea, este conocimiento no es solamente intelectual, este conocimiento espiritual, que se recibe al tratar de vivir los mandamientos, perdón, para recibir esa inspiración, para tener la claridad espiritual, para saber qué es lo verdadero y lo cual no. Y lo otro que yo mencionaba también de que, como decía Pablo, escudriñarlo todo, retener lo bueno. El Señor no es un pecado buscar en los demás libros para complementar, expandir, añadir. Pero a mí lo que me encanta y que siempre he explicado a los hermanos y he compartido es que yo descubrí que el Evangelio es como un lente, es como un lente que tengo así, similar, pero es un lente perfecto. Este es imperfecto. El Señor tiene un lente perfecto. Entonces cuando nosotros entramos al Evangelio recibimos este lente personal. Entonces cuando nosotros estamos buscando, eh, porque realmente queremos, por deseo de explorar más, de hecho muchas de las revelaciones que hemos recibido ha sido porque los profetas han ido más allá y han querido investigar o preguntar sobre este o cual tema. Y la diferencia está, y este consejo que yo quisiera dar, si algo puedo decir, es que el Evangelio es el lente más perfecto. Entonces, cuando estamos hojeando un libro, cuando estamos leyendo una doctrina o algo, ir siempre con análisis, con oración, y luego ver el lente. Si lo que yo veo en el lente es oscuridad y contradice todo lo que yo sé que es verdad, fuera, al tiro, al tiro. Y si yo sé que voy a un lugar donde está la fuente equivocada, mejor no ir ahí. ¿Para qué? Si tengo la fuente correcta. Qué maravilla lo que tenemos ahora. Yo creo que los miembros no valoramos completamente el esfuerzo que ha hecho la iglesia en todo este material que ha colocado. Estos maravillosos ensayos. Por ejemplo, en mi experiencia personal, como a mí me gusta un poco aprender de algunos temas, yo me he metido más y como yo también sé un poquito de inglés, me he metido y se abre una nueva puerta. Entonces, yo me leí varios de estos artículos de estos eruditos sur años antes que llegaran al español. De hecho, yo incluso traduje uno de esos. Qué alegría ahora encontrarlos que están dentro de los materiales que la iglesia ha preparado, dentro de los temas del Evangelio, dentro de los ensayos. Están los nombres que yo ya había leído muchas veces antes. Obviamente no completo, pero porciones que complementan lo que la iglesia enseña. Entonces, todo erudito de fe, tenemos que ir hacia ellos, que esos nombres están en la misma, si uno busca en estos temas del Evangelio acá, uno va a encontrar los nombres de todos estos nombres que se repiten, que son eruditos fieles, ¿ya?
Y si uno quiere buscar más, puede ver toda esa fantástica biblioteca, que yo no sé cuánto tiempo tomaría estudiar todo, y luego puede buscar más en lo que han escrito estos líderes, estos eruditos con fe, con fe. Así que ese sería el principio, el lente, esa es la clave. Si el lente me dice que eso contradice, fuera, al tiro. Si lo complementa, lo expande, lo añade, bienvenido sea. Contribuye, edifica, aquí. ¿Mm? Gracias, Jorge, gracias. Precisamente ahora que menciona Jorge, cuando publiquemos este episodio, lo que están viendo, vamos a colocar las páginas web, tanto de Jorge, que tiene unas páginas web donde él comparte artículos que tradujo del inglés al español muy buenos. Yo también voy a poner ahí unos enlaces también a una página web donde comparto algunos análisis y artículos. Entonces, para que puedan, si los que así deseen, ¿no?, conocer esos proyectos personales que tenemos también nosotros, ¿no?, en la web. Bien, para terminar solamente me gustaría decir en cuanto a una advertencia o consejo, es algo que me impresionó cuando lo vi la primera vez. Es una cita del presidente, bueno, del Elder Oaks, es un artículo clásico que es increíble su artículo, ¿no? También voy a ponerlo después en la fuente para que ustedes puedan acceder. El título del artículo, que se llama Leona, se llama "Nuestros puntos fuertes se pueden convertir en nuestra ruina, o pueden ser la causa de nuestra ruina". Y yo me quedé impresionado, porque decía, ¿cómo puede ser que un punto fuerte va a ser la causa de mi ruina? Si yo siempre he escuchado que Satanás nos agarra por los puntos débiles, ¿no? Pero no, el líder Oaks desarrolla, es excelente, cómo Satanás, como bien dice Jorge, puede pervertir aquellos puntos en que somos fuertes, puede pervertir para desviar también de la verdad. Y eso tenemos que tener mucho cuidado, aquellos que nos gusta estudiar el Evangelio. Aquí justamente el libro nos hace esa advertencia, dice el deseo de saberlo todo. Otro punto fuerte que Satanás puede explotar es el profundo deseo de saber todo en cuanto a cada principio del Evangelio. ¿Y cómo podría dañarnos eso? Por experiencia hemos aprendido que si este deseo no se refrena, puede hacer que algunas personas lleven su búsqueda más allá de lo que es la doctrina ortodoxa, buscando respuestas a misterios oscuros, en lugar de comprender más plenamente los principios básicos del Evangelio y ponerlos en práctica con mayor celo. Algunos buscan respuestas a las preguntas que Dios ha elegido no responder. Otros reciben respuestas o piensan que reciben respuestas por medios que son contrarios al orden de la Iglesia. A tales personas, Satanás está listo para confundirlas mediante la sofistería o revelaciones falsas. Las personas deseosas de obtener un pleno entendimiento de todas las cosas deben disciplinar sus interrogantes y sus métodos, o pueden ir acercándose a la apostasía sin siquiera darse cuenta. Quizás el tratar de ir más allá de lo que es la doctrina ortodoxa sea igualmente peligroso como lo es el no encontrarla. La seguridad y la felicidad que se nos han prometido se basan en guardar los mandamientos y no en hacer caso omiso a ellos o agregarles otros ingredientes. Me encanta esta cita de Lord Oz, me hizo reflexionar, ¿no? Es brillante, es brillante. Entonces, todos aquellos, así como nosotros incentivamos el estudio del Evangelio, también tenemos claro que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no?, de no desviar, ¿no? Porque ya ha pasado, personas mucho más conocidas que nosotros, o han perdido la fe, simplemente. Eso no nos ocurre. Entonces, es mi advertencia. Mi consejo solamente es, mi consejo se encuentra en una escritura. También quisiera compartir con ustedes. Se encuentra una escritura que, bueno, a mí me gusta mucho realmente. Está en 1 Nefi 15:14. El capítulo 15, en el versículo 14. Lo voy a mostrar mejor en pantalla para leerlo. Ya, mejor. A ver, vamos a ver. Perdón. 1 Nefi 15:14. Ajá, es uno de mis versículos favoritos en cuanto a este tema, ¿no? Dice así, ¿no?, en cuanto al conocimiento de la doctrina, ¿no?, y sobre lo que iba a pasar en el futuro, ¿no? Y en aquel día, el resto de nuestra posteridad sabrán que son de la casa de Israel, que son el pueblo del convenio del Señor.
y entonces sabrán y llegarán al conocimiento de sus antepasados, y también al conocimiento del Evangelio de su Redentor, que él ministró a sus padres. Por tanto, llegarán al conocimiento de su Redentor y de los principios exactos de su doctrina, para que sepan cómo venir a él y ser salvos. Creo que aquí resume un poco mi perspectiva también, ¿no? Que es el conocer la doctrina, los principios exactos de la doctrina de Cristo, nos sirven para saber cómo acercarnos a Él y ser salvos finalmente, ¿no? Que es lo que todos buscamos, ¿no? La salvación. Y eso es lo que me ha ayudado, ¿no? Con el tiempo he ido conociendo cada vez más. Aún todavía tengo mucho que aprender, pero creo que conozco un poquito más quién es el Salvador, cómo es Él también, ¿no? Por sus palabras, sus enseñanzas, sus consejos. Y también cómo debo de ser, ¿no? Cómo debo de ser, cómo debo de emular las virtudes que Él tiene también, ¿no? Bien, no sé si tengo más, Jorge, ¿no? Para terminar. Lo último, Sí. excelente todo lo que tú has dicho, realmente no se puede explicar mejor que como lo dijo el R que tú mencionaste. ¿Cuál era? No me acuerdo. Andefi, No, el anterior, la cita anterior. OAX, el de Ah, OAX. el de Oak, sí. Eso me recuerda a la escritura que dice de traspasar lo señalado. Yo nunca había entendido qué significaba eso, pero después con el tiempo entendí que significa justamente lo que el de Oak se explicó, que debemos buscar, te podemos preguntar, pero también hay un límite. No debemos buscar aquello que el Señor no ha revelado, porque podemos caer en que, como decía el del McConkie, podemos tomar algún tema del Evangelio y expandirlo a tal grado que se transforme en un hobby espiritual. Y ese hobby espiritual, de repente, un hermano puede estar tan obsesionado con ese tema que deja de lado lo más importante, que es vivir el Evangelio. Así es. Sí, gracias, Jorge. Bien, Gracias a ti. gracias, Jorge, por acompañarnos, por Carlos también, que tuvo que retirarse antes. Gracias a ustedes que nos están escuchando, nos están viendo en esta oportunidad. Este fue el primer episodio de este proyecto llamado Diálogo Sub. Les invitamos, acá voy a compartirle en la pantalla, voy a compartir los lugares donde van a poder encontrar este video, ¿no? Este video está siendo grabado y lo vamos a compartir. Tenemos en varios sitios, este es nuestro sitio web oficial, ¿no? Se llama dialogosub.site, justamente es el episodio 1 que hemos tratado el día de hoy. Buscar conocimiento por el estudio y por la fe. Que vamos a subir acá este video. También pueden encontrarnos en Facebook también como Diálogo Sub, donde también colocaremos lo que vamos publicando. Y finalmente en el YouTube también igual, Diálogo Sub se llama el canal, donde estarán los videos que vamos a ir subiendo cada episodio, ¿no? Empezando por este episodio número 1. Ha sido un gusto compartir con mis compañeros, Jorge y Johnny, y también con ustedes que nos están escuchando. Será hasta otra oportunidad en un segundo episodio, ¿no? Entonces doy tiempo solamente a Jorge para que pueda despedirse y le doy paso a despedirme. Bueno, agradecido Luis por esta oportunidad que tú me das de compartir. Espero que ya en las próximas sesiones se incorporen los demás miembros de este panel. Es una gran responsabilidad y un honor también poder compartir un poco algunos principios que a uno le han servido y que uno piensa que también les pueden servir a los demás. Qué maravilloso es el Evangelio. Eso es lo que ojalá espero que los hermanos digan cuando vean esto y vean los principios que se compartieron, las escrituras que se indicaron, las experiencias que se mencionaron de que realmente el Evangelio es verdadero. Y este es el único Evangelio verdadero de Jesucristo tal como Él lo restaura. Bueno, Es. muchas gracias, Jorge. Gracias a todos los que nos están viendo y nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego. Chao.